Ahora tenemos el comentario desde la perspectiva de los jueces, la doctora Ana María Zapata Pérez, juez de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. La doctora Ana María es docente en la maestría en Derecho de la Universidad ICESI en Cali y en las especializaciones de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de las Universidades Pontificia Bolivariana, EAFIT, ICESI y las Universidades de Antioquia, entre otras, con publicaciones en revistas especializadas como Actualidad Laboral y Seguridad Social de Ley. Integrante del grupo de expertos en Derecho de Trabajo de las Universidades Castilla-La Mancha, España, Bolonia, Italia y del Centro de Formación de la OEC Turín. Muchas gracias, doctora Ana María. Bienvenidos a comentarios. Bueno, muy buenos días. Ya me toca hacer el cierre a este panel y no sé si realmente mi intervención sea para la que se hace en un cierre en un panel. Yo quiero dar las gracias a la invitación por la CEPAL, a Olga Lucía de manera especial. Debo destacar y señalar que los planteamientos que aquí voy a hacer surgen a partir básicamente del análisis que he hecho de la ponencia que nos han enviado, de la que he aprendido bastante, la investigación efectuada por Rodrigo y por Juanita, que me trajo una cantidad de información y de datos en relación con los cuales como funcionario judicial no tengo acceso de manera constante. Yo quiero contarles que yo llegué a la rama judicial y soy magistrada del Tribunal Superior de Medellín desde el año 2007, de manera que he tenido la oportunidad de vivir lo que es la experiencia del día al día en el manejo de la acción de tutela, porque me corresponde tramitar las acciones de tutela en primera instancia, pero también me toca decidir en segunda instancia las acciones de tutela que son interpuestas en el régimen subsidiado y de las cuales son competentes los jueces del circuito. Nosotros en nuestro esquema de la rama judicial tenemos los jueces de la categoría municipal, los jueces de la categoría circuito y los tribunales. A los jueces de la categoría municipal es a lo que les corresponde básicamente las tutelas del régimen contributivo y la segunda instancia los hacen los jueces del circuito. En cambio, las tutelas que son del régimen subsidiado, la primera instancia le corresponde a los jueces de categoría circuito y la segunda nos corresponde a los magistrados de los tribunales. Finalmente, todas las tutelas van a la Corte Constitucional, como ustedes bien lo saben, y en la Corte Constitucional, de acuerdo a lo que nos comentaba Rodrigo ahora, quien en virtud de un criterio de selección, por supuesto, tratando de identificar los temas en los que en cada año considere pertinente que desea hacer pronunciamientos, hace la selección de aquellos temas que en un momento determinado desee hacer pronunciamientos para efectos de consolidar las líneas jurisprudenciales. Entonces, lo que debo yo destacar y señalar en relación con las intervenciones de los compañeros de la mesa es que, por supuesto, una intervención logística. Gracias, voy a poner esto acá. Entonces, lo que quería destacar es que, por supuesto, en mi caso, como funcionaria judicial, no tengo en mi poder la posibilidad de controvertir las cifras, los datos, los números, las tasas, las barras rojas, azules o verdes que nos ofrecen y que me ofrecen las intervenciones que hace los expositores, tanto los de la investigación como la que nos presenta, por ejemplo, el Ministerio, y que plantean en un momento determinado como una diversidad de criterios en relación con el planteamiento que estamos haciendo, porque mientras en el uno pareciera afirmarse
que lo que hay en este momento en materia de litigio entre el régimen contributivo y subsidiado ha venido incrementándose en el último tiempo el régimen subsidiado. De otro lado, aparece como una tesis por parte del Ejecutivo y de los datos del Ministerio de que, por el contrario, la mayoría del litigio se concentra en los altos quintiles de la población, que se refiere entonces a las clases altas y que no acceden a estos beneficios las personas más pobres. Frente a esa diversidad de criterios no es posible para mí efectuar ningún tipo de planteamiento. Lo que yo quisiera básicamente sería como señalar los siguientes aspectos a partir del documento que se me ha presentado sobre justiciabilidad y equidad del derecho a la salud en Colombia. Lo primero que quería señalar a partir de la constitucionalización del derecho a la seguridad social en nuestro país como principal herramienta de la política de un Estado social de derecho y sustentada en un Estado social de derecho sobre pilares de dignidad humana, solidaridad y trabajo. Llama la atención que de todas maneras desde el constituyente se hubiese ordenado, se hubiese planteado la participación del sector privado en la prestación de los servicios de salud y finalmente ha quedado el Estado con una tarea de vigilancia y control en la medida en que sigue siendo un servicio público. Pero lo que llama la atención entonces es el protagonismo de la rama judicial. El por qué se tiene que llegar al protagonismo de la rama judicial, por qué el exceso en el litigio, por qué la masificación del litigio, por qué desde que el sistema aparece, el litigio finalmente termina siendo la manera como se resuelven las controversias. Porque lo que nos muestra la investigación es que finalmente el proceso de judicialización es masivo, se ha incrementado históricamente año tras año, si bien en los primeros años era un incremento de solo el 10% y llegó al año 2008 en el 43%, para luego reducir a unas tasas del 30% de incremento, lo cierto del caso es que el incremento siempre se ha presentado. Ha habido un incremento en litigio, siempre. Lo otro que llama la atención de los datos y las cifras que nos presentan es que, si bien es cierto, con posterioridad a las importantes decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en el año 2008, pareciera que disminuyeron el número de acciones, eso nos dicen los datos, y todo parece indicar que eso tiene como causa el hecho de que se hubiesen trasladado a las decisiones de los comités técnicos científicos una muy buena parte de las controversias, desplazando las decisiones judiciales sobre la materia. Lo que de todas maneras se sigue observando es que antes de estas decisiones en el año 2008, el número de acciones de tutela en salud eran de 107.000, si bien en el 2008 subió a 143.000, luego no ha bajado de 100.000. Es decir, el número de acciones en tutela en salud continúa, y continúa altísima, independientemente del asunto relacionado con que se hubiese trasladado la competencia a los comités técnicos científicos, o no tanto que se hubiese trasladado la competencia, sino que ante las decisiones que en su momento se adoptaron, en el sentido de que las EPS, en caso de no someter al comité técnico científico, podrían recobrar solo en un 50% lo que se ordenase por las decisiones de tutela, por supuesto incentivó el que se siguieran efectuando o se aumentara ante los comités técnicos científicos para poder recobrar en el 100%. En ese sentido, llama la atención fuertemente el hecho de que la reforma legislativa del año 2011 hubiese derogado el artículo que consagraba esta situación y hoy por hoy no existe ningún inconveniente en una EPS que no someta al comité técnico científico, porque de todas maneras va a poder recobrar en el 100%. Y es una situación que no se compadece dentro de la lógica en la que nos encontramos de congestión de la rama judicial, que una decisión judicial que había llevado en un momento determinado
a que se generara este tipo de consecuencia económica a las EPS, que no sometían al control de los comités técnicos científicos, el legislador derogue tal determinación y con ella los efectos de adoptados por la Corte Constitucional en la sentencia C del año 2008. Otro aspecto que me ha llamado fuertemente la atención en el documento y que nos lo presentaba acá es lo que tiene que ver con el rol de los farmacéuticos que se encuentran detrás de todo esto. Resulta absolutamente preocupante esta situación y también resulta absolutamente preocupante la tardanza entonces de los organismos de control y vigilancia y el papel del Estado dentro del control como servicio público, la tardanza de solo pensar en que se hubiese empezado a intervenir sobre la materia a partir del año 2010 y que tan solo ahora en el año 2013 se esté discutiendo una circular, no sé cuál es el número, en la que se está tratando de adoptar medidas importantes sobre el tema, después de haber constatado de que en los últimos años en la región este es uno de los países en el que el valor de los medicamentos son más costosos, entonces, o han venido siendo más costosos. Esa constatación de que detrás se pueda advertir un enriquecimiento de otro tipo de sujetos, poder constatar que se presenta ese tipo de vicios al interior del sistema y que ello conlleve además a que se incremente el número de tutelas en la medida de que se pueda identificar en un momento determinado como un vicio del sistema el que haya un incentivo a los médicos y funcionarios, personas de la salud, de formular este tipo de documentos, de medicamentos, y que esos incentivos lleven a que finalmente se ordenen medicamentos por fuera del POS, para que luego sean negados y vayan a la justicia, y luego las entidades prestadoras de salud no ejerzan ninguna defensa porque saben que pueden acudir al POSIGA a cobrar los recobros, es un efecto perverso que a mi juicio no puedo comprender. También me ha parecido absolutamente preocupante y sorprendente lo relativo al hecho de que ante la inflexibilidad de los planes obligatorios y a la manera como están aquí denominados los medicamentos, las moléculas, no sé cómo se llama esto, cómo se dice, los principios, no sé. Entonces eso permita la posibilidad de que si en el POS dice jarabe, pero el médico lo ordena como gotas, entonces cuando ya lo ordena como gota, entonces ahí sí se entiende no POS y como se entiende no POS, ya lo puede recobrar ante el POSIGA. Me parece tenaz entender que la situación se presente de esa manera y que aunque el medicamento finalmente es el mismo, la presentación pueda llevar a que entonces se convierta en no POS lo que originalmente es POS y eso le permita entonces a la EPS recobrar por el POSIGA unos dineros que estaban inicialmente cubiertos en la UPC. Entonces, fisuras como estas, que no sé si vienen desde la concepción original del sistema o desde la falta de regulación y del papel preponderante que ha debido ejercer el Estado en su labor de vigilancia, en su labor de regulación y vigilancia, sabiendo que se trata de un servicio público que finalmente quedó en manos de los particulares que trabajan y prestan el servicio bajo la lógica del mercado, es lo que me preocupa en el sentido de poder afirmar que sea la rama judicial la que esté generando la inequidad o si por el contrario es la rama judicial la que está absorbiendo y congestionándose como servicio público como consecuencia de la falta del papel protagónico desde el punto de vista de vigilancia y control que ha debido asumir las otras dos ramas del poder público. En ese sentido quisiera también destacar entonces el efecto que se presenta en la rama judicial. El efecto entonces no es otro que la congestión, es decir, nos encontramos entonces con un servicio público de seguridad social y salud
en una crisis que nos muestran las cifras, pero al mismo tiempo otro servicio público, como es el de la justicia, congestionado. Y es un servicio público de la justicia congestionado con la cantidad de tutelas que se interpone y que, dicho sea de paso, son tutelas o en salud o en pensiones. Es decir, es el sistema de seguridad social y la crisis del sistema de seguridad social la que le da la cuota de acciones de tutela y de congestión judicial. Esto tiene un efecto que no sé si en los términos de rutinización que utilizan en la Rodrigo, y que seguramente no con el rigor de lo que la rutinización se afirma, pero hay algo muy particular en relación con la forma como se litiga y que genera un impacto tenaz en la manera como se están tomando las decisiones. Para lo que planteaba Rodrigo también sobre la no práctica de pruebas dirigida a identificar la capacidad de pago de las personas para efectos de verificar cuándo otorgar o no otorgar prestaciones de salud. Y yo logro advertir lo siguiente, y es que ante esta masificación en el litigio en salud, aparece una situación muy particular, y son las demandas y las peticiones de tutela en formato. Las personas actúan a la defensoría o acuden a la personería o a la defensoría donde se presenta el formato de acción de tutela. Nosotros vemos las acciones de tutela y son escritos exactamente igual, en el que simplemente se cambia el nombre de la persona y el nombre del medicamento. Ese efecto formato de la misma acción de tutela también conlleva un efecto formato en la decisión judicial. Las sentencias judiciales también terminan siendo unas plantillas que están grabadas en unos computadores. Y esas plantillas que están grabadas en los computadores llevan también a cambiar los nombres y los nombres del medicamento, simplemente. Ahora, como hay unos precedentes constitucionales que definen las líneas, y esas líneas jurisprudenciales ya están decididas, si no está por el POS, hay que ordenar porque está en peligro la vida. Si no está en el POS, hay que ordenar porque el derecho a la salud es con conexidad o sin conexidad. Lo cierto del caso es que se ordena. Y ha llevado a otro efecto, y es el siguiente. Es tanta la congestión y son siempre las mismas peticiones. Siempre se busca lo mismo, siempre se busca lo mismo. Siempre se buscan cosas que están dentro del POS. Dentro del POS, que es lo peor. Solicitando cosas que están dentro de los planes obligatorios de salud o solicitando por fuera de los planes obligatorios de salud. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que el juez se dedica a los asuntos que le competen en los procesos ordinarios y termina delegando en el funcionario de inferior jerarquía de su despacho judicial a las decisiones de tutela. Unas decisiones de tutela que terminan siendo falladas, a veces hasta por el judicante que está haciendo la práctica universitaria. Porque son formatos, porque ya es lo mismo, porque es la consecuencia de ese litigio masivo. Entonces, cuando se llega a la hora de pensar en verificar o no verificar la capacidad de pago de la persona para efectos de si se ordena o no se ordena la entrega del medicamento por fuera del POS, eso no alcanza con la cantidad de tutelas que hay, ni mucho menos por la persona que está adelantando el trámite y que tiene 10 días para fallarlo, de hacer esta constatación, sino que simplemente resuelve el asunto con un planteamiento que ya la Corte Constitucional ha señalado de tiempo atrás. Cuando se afirma la falta de capacidad de pago, se presume que esto es cierto y se le traslada la carga de la prueba a la entidad. Y es la entidad la que debe demostrar lo contrario. Es un efecto que conlleva entonces a que en la totalidad de los casos siempre se ordene el reconocimiento de los medicamentos, procedimientos y tratamientos por el POS sin verificar la condición económica de las personas. Hay otro punto que quería destacar
antes de cerrar, porque no, y es la preocupación que a veces me genera lo relativo a las órdenes de tratamiento integral, que pienso que son aspectos como no abordados con profundidad, y yo siento que por ahí hay otra fuga interesante dentro de esos, no sé cómo decirlos, son las perversas que yo le veo como al sistema, y es cuando se ordenan la protección del tratamiento integral. ¿Qué es eso? Un ciudadano dice, yo necesito, tengo un diagnóstico de X enfermedad, mi médico me ha ordenado tal medicamento. Yo le pido, señor juez, lo siguiente. 1, que me den mi medicamento porque está por fuera del POS, pero ese es el que me alivia. Y mi médico es el que dice que ese es el que me alivia, no el del POS. 2, quiero que me exoneren de copagos y cuotas moderadoras, no tengo capacidad para hacer estos pagos. Y 3, quiero que me protejan el tratamiento integral, para que de ahora en adelante yo no tenga que seguir poniendo tutelas con todo lo que se deriva de este diagnóstico, sino que de ahora en adelante todo lo que mi médico me mande, post o no post, me lo sigan dando sin necesidad de tutela. Así vienen el 100% de las acciones de tutela. Y en el 100% de las acciones de tutela así se ordena. Señor EPS, ve el medicamento, exonero de copagos y cuotas moderadoras, ya no tiene que pagar esas sumas, y además, señor EPS, sígale brindando a este personaje el tratamiento integral con todo lo próximo post que tenga que conceder. Y en ese próximo post, ¿qué sucede? Que entonces el médico seguirá ordenando los medicamentos en los que hablábamos ahora del rol de las farmacéuticas sin control, podrá seguir también ordenando aquellos medicamentos post que con otro nombre dejan de ser post para convertirse en no post, y siguen apareciendo entonces recobros ante el SIDA. Y ni qué decir, para terminar, de que esto también sucede en el régimen subsidiado, con un pequeño detalle, y es que ahí los recobros no son al SIDA, sino que los recobros son a las entidades territoriales. Entonces, el mismo efecto se da exactamente igual, solo que en unos casos es el SIDA el que asume y en otros las entidades territoriales con sus recursos. Entonces, son asuntos que simplemente quería compartirles de la preocupación que me genera el ejercicio como magistrada del Tribunal Superior de Medellín, pero más que todo las cifras y la constatación de las cosas, Rodrigo, que has entregado en el documento y que para mí me tienen supremamente alarmada y preocupada, lo mismo que los datos que nos han presentado ahora. Muchas gracias.